Los hombres de unción hablan de unción, los hombres de revelación hablan de revelación, la gente de reino se enfoca en hablar de los principios y las virtudes del reino. Lo demás es pura teoría, puras opiniones, puros argumentos, porque el sistema religioso nos enseñó a darle cabida a cosas sin fundamentos. Entonces, a veces como que trata las situaciones de causar un cierto quiebre emocional, de preocupación, y humanamente pudiéramos defendernos, ¿no? Así que no, humanamente se puede defender, y más cuando todos se... La mejor defensa que hay es seguir desempeñando las funciones que hasta hoy hemos estado desempeñando y seguir predicando la verdad de Dios, seguir predicando los principios de bendición que el Eterno ha dado. Normalmente el sistema nosotros nos enseñó a estar detrás de la gente acusándole de supuestos pecados, a estar cayendo en principios demoníacos como son los principios de acusación, de mentiras, de engaños, de falsedades, de sospechas, de crear, cuando somos confrontados, muchas veces no aceptamos la confrontación, sino que caemos en el nivel de empezar a hablar mal de las demás personas, de empezar a esparcir rumores, y dentro de dos o tres días estaré dando un tema sobre la Lachon Hará, sobre la lengua detractora, la lengua dañina, la lengua engañadora, detractora, murmuradora, el daño que se hace, porque hay personas que se están escudando tras falsos, te copian toda la agenda del Facebook y se escudan tras perfiles falsos para darse a la tarea de esparcir rumores, tonterías, cosas que no tienen fundamento, pero que mucha gente se las cree. Entonces entendemos que estos días he estado predicando una palabra que ha sido una palabra muy confrontativa, ha sido una palabra muy directiva, muy centrada en la verdad de la palabra, y eso causa resquemor. ¿Por qué? Porque ahorita es fácil ser un Google feta, como nosotros le llamamos a veces cuando estamos burlando, ser un Google feta, ir a Google, copiar un mensaje, copiar un tema, escuchar, comprarse un libro, aprenderse el libro de tapa a tapa y transmitir esa información. Hay gente que es muy buena transmitidora de información, pero entendemos que cada uno cumple una función. Y la cuestión es, como hablaba yo en estos días, el usurpar funciones, el usurpar el llamamiento, el saber que Dios ha puesto una esencia particular en cada uno de nosotros, que Dios nos usa cada uno conforme a la esencia que Él puso. Pero cuando hay una distorsión en nuestro ADN espiritual, nosotros podemos notar que es necesario una reconstrucción, un tikkun olam. Y normalmente el chisme, la calumnia, el aplicar principios equivocados vende. Eso vende mucho, porque nuestra naturaleza caída, esa área de nuestra naturaleza caída, cuando no ha sido redimida por la sangre de Jesús, cuando no estamos viviendo todavía la vida resucitada, esa naturaleza siente la atracción a vivir bajo los principios de maldición que antes nos estaban rigiendo. Estaba buscando acá algo donde quedamos nosotros en estos días. Entonces notamos la palabra revelada es un salvoconducto para actuar en el nombre de Jesús. Tenemos la potestad para ejercer autoridad. La cuestión de la autoridad no tiene porque tú estés bajo la cobertura de alguien de moda, o porque tú estés bajo la cobertura de fulano de tal, o porque fulano de tal te haya ungido, porque para el hombre, para el sistema es importante quién te unge, para el sistema es importante quién bajo qué cobertura estás.
Para el sistema le importa más lo que tú haces que lo que tú eres, pero en el sistema del mundo espiritual, a veces Dios usa a quien le place, Dios usa a quien en su voluntad Él ha favorecido, a quien Él ha elegido, a quien Él ha comisionado, a quien ha preparado. Y muchas veces esas personas no van a encajar en el sistema religioso, no van a encajar en el sistema operante, porque más bien van a ser piedritas en el zapato, porque lo que más le duele al sistema es gente que entienda cuál es su identidad en el reino, cuál es su propósito en el reino y cuáles son, mi amado hermano, sus funciones en el reino. Una persona empoderada, activada en los principios de bendición. Por ahí hay gente que supuestamente me ha confrontado y gente que yo ni la he visto, ni sabía que existía, pero por ahí salió alguien que supuestamente confrontándome cuando yo no lo conozco. Lo que sí sé es que a veces cuando la palabra confronta a alguien, nuestro ego, a nosotros nos han enseñado que el estatus y la posición es más importante que nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Les puedo comentar que ahorita realmente no estoy dependiendo de ministerio, pero sí estoy creyendo, mi amado hermano, que la palabra está causando un cambio, una transformación, está haciendo un efecto espiritual. Creo que lo que estamos haciendo en Facebook, esta cuarentena ha servido. Estaba un poco descuidado de predicar, realmente estaba un poco desactivado del ministerio, pero me he dado cuenta que con las situaciones que han estado pasando, le han estado llegando privados a conocidos, gente la cual hemos ministrado durante lo largo de los años que tenemos viajando. Tengo viajando por toda Sudamérica desde el 2001 y la verdad que hemos viajado por tantos lugares, tantas iglesias recorridas, tantos pastores conocidos, y a muchos de esos pastores les han estado escribiendo privado cosas distorsionadas que me he enterado en los últimos días, pero que me motiva. No voy a decir que no, en un momento pensé reaccionar, pero dije yo, la mejor reacción es seguir haciendo lo que hasta ahora estoy haciendo, porque sé que lo estoy haciendo bien, porque si estuviera agradando a todo el mundo, si estuviera siendo políticamente correcto al sistema, no estaría sufriendo los ataques que estoy sufriendo. La palabra revelada es un salvoconducto para actuar en el nombre de Jesús. Tenemos la potestad para ejercer autoridad, tenemos la potestad para actuar en esa autoridad, tenemos la potestad para operar en esa autoridad. Basándonos en ella, ejercemos el dinamis o la fuerza ejecutora, o la orden, ejecutamos la orden de que sea realizado el propósito y la función para la cual nosotros fuimos preparados. Somos extraordinariamente especiales en el propósito de redención y de salvación. Dios, dice la palabra, que Dios todo lo consumó, todo lo selló, pero hubieron cosas que Dios no las hizo completas, sino que le dio al hombre la oportunidad de que fuera colaborador. Apóstol Diego, bendiciones del Eterno sobre tu vida. Apóstol Diego, un abrazo, mi amado. Bendiciones sobre ti, sobre tu familia. Entonces, a muchos pastores, de hecho, hace unos 2 años, un pastor amigo de la zona me dijo que alguien le había escrito al privado diciendo un poco de barbaridades sobre mí. Y creo que se las creyó porque no me volvió a llamar ni me ha dado palabra, pero bueno, ya son cosas. Entonces, el ejercer las funciones y los principios de bendición causa una reacción. Jesucristo causó una reacción. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la cuestión está que a nosotros nos gusta que nos agraden el oído. A nosotros nos gusta oír lo que nos conviene oír, lo que nos gusta oír. Al sistema religioso le cuesta ser confrontado por la verdad. Le causa resquemor a alguien que hable la verdad, porque les daña el negocio, les tumba el negocio, el mismo negocio que tenían los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesucristo. Los sumos sacerdotes y los fariseos tenían un sistema operante
muy lucrativo. Entonces Jesucristo les tiraba por tierra todo el sistema lucrativo que ellos estaban teniendo. Entonces notamos, amado hermano, que esta guerra espiritual, todo tiene que ver con principios espirituales. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Es difícil cuando un creyente, justamente lo que estaba hablando antier, justamente es difícil cuando un creyente no renacido, que solamente vive una fe intelectual, vive una fe de emociones, vive una fe de sentimientos, vive una fe de lo que siente, piensa u opina, se esconde tras perfiles falsos para atacar, para agredir. ¿Por qué se esconde tras perfiles falsos? Porque sabe que no puede dar la cara debido a que se le cae su fachada. Y lo más fácil evangélicamente hablando, es denigrar y hablar mal de alguien para él presentarse como más santo o para ganar indulgencia, como dirían en los católicos, ganar indulgencias con escapulario ajeno. Podemos, hermano amado, entender que este es un tiempo de reconstrucción espiritual, de saber que más que el ministerio, lo importante en este tiempo es la identidad y la relación con Dios. A ver, Dios, ya, aquí está lo que quería compartir hoy. Dice la palabra lo siguiente: para Jesús lo primordial era predicar, hablar las buenas nuevas, cumplir la función y la comisión para la cual él había sido preparado. Este es el tiempo, mi amado, que tenemos que conocer la verdad más que todo. La verdad es la que trae transformación y trae cambio. El sistema religioso solamente entretuvo al pueblo. El sistema religioso solo entretuvo a la gente. El sistema religioso solo entretuvo a la iglesia y no la posicionó, porque no le conviene posicionar a la iglesia. Al sistema religioso no le conviene posicionar a la iglesia porque pierde poder y autoridad sobre ella. Al sistema religioso no le conviene, mi amado hermano, que la iglesia se empodere de las verdades de la palabra. Al sistema religioso no le conviene que la iglesia conozca cuál es el propósito y cuál es la función, sino que al sistema religioso le conviene que la iglesia se mantenga en ignorancia. No hay peligro, no hay mayor peligro para el sistema que una iglesia que conozca las verdades de la palabra. Más que lo que diga alguien, es lo que dice la palabra. En estos últimos días estamos viendo una actividad demoníaca muy terrible, hermano. Estamos viendo una actividad demoníaca fuerte, ataques muy fuertes, muy fuertes en todos los ámbitos. Gente que se ha suicidado por culpa del sistema religioso, gente que está escuchando espíritus de iniquidad que les están ministrando, gente que está barriendo el piso con la parte física y moral de los ministros, gente con espíritu de iniquidad que está prestando su oído a escuchar maldiciones, que le permite que la Lachon Harás fluya en ellos. En vez de ser instrumentos de edificación, son instrumentos, son herramientas de demolición del cuerpo, en vez de ser instrumentos de edificación del cuerpo de Cristo, son herramientas de demolición en el equipo de Satanás. En estos últimos días, hermano, la gente anda, que ya estamos cerca del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. La autoridad está vigente y no hay por qué tenerle miedo al diablo. El diablo no tiene tenedor, no tiene cachos, no tiene rabo. Él es un ángel caído, derrotado y juzgado. Mejor dicho, es un pobre diablo que te hizo creer una sarta de mentiras, puso en ti enemistad, te vengaste, utilizaste armas carnales. Pues la Biblia nos relata que aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El diablo no tiene más poder que el que nosotros por ignorancia y superstición le damos. Jesús no se preocupó por la presencia de Satanás ni por sus operaciones. Él se concentró nada más en la misión que le fue dada por Dios. Este es el tiempo de concentrarnos en la misión que nos fue dada por Dios, de dar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Que la gente, en vez de estar recurriendo al Feng Shui, que la gente en vez de estar recurriendo a psicoterapias, que la gente en vez de estar recurriendo a falacias, pueda recurrir a la palabra de Dios para que puedan ver realidad el propósito de bendición en su vida, para que puedan fluir en el propósito de bendición en su vida, para que puedan el propósito de bendición operar en sus vidas. Cada quien
habla desde el criterio que ha formado acerca de cómo Dios obre o cómo Dios se mueva. Entonces Jesús dijo, ya viene el príncipe de la potestad del aire y él nada tiene en mí, ni se inmutó, él lo dejó tranquilo, y porque a Satanás había sido juzgado, derrotado. Imagínense cómo sería el tiempo de la gran tribulación, cómo será en el tiempo de la gran tribulación cuando sean desatadas todas las hordas satánicas del abismo, cómo estás entretenido en la guerra espiritual. Hermano amado, usted se imagina lo que es la operación demoníaca en esos tiempos. Traslada tu mente por un momento a esta escena. Imagínate echando fuera a los demonios de Venezuela, de acá de Chile, a lo profundo del abismo. Si ya los echamos y los anulamos, y anulamos su poder, entonces responde esta interrogante: ¿por qué aún hay divisiones? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay brujería? ¿Por qué hay hechicería? Simple, porque en vez de guerrear tenemos que predicar. Jesús no vino a guerrear. En ninguna parte de la Escritura dice que nosotros tenemos que estar haciendo guerra espiritual. En parte de la Escritura dice que despojando a los principados, los desautorizó y los venció en la cruz. Nosotros tenemos que tomar posesión de lo que ya Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Para Jesús lo primordial era predicar. Si alguien estaba endemoniado, lo liberaba. Pero se imagina si hubiera luchado, no tendría caso entonces que viniera a la tierra por segunda vez, pues en su segunda venida peleará contra Satanás y sus demonios, incluyendo el anticristo. Los vencerá con la espada que sale de su boca, la palabra. Respetando la ideología y la hermenéutica que cada cual aplique, si yo sé que están haciendo brujería o daño espiritual, tengo la autoridad de enviar una palabra de destrucción sobre estos altares y sus trabajos, anulando su influencia en el nombre de Jesús. Una palabra de ruina financiera a las licorerías, activando ángeles guerreros que liberten el barrio, una ciudad, un país en el ámbito espiritual y material. Aunque los demonios seguirán operando en el aire hasta que el Señor los arroje al lago de fuego y azufre. Sabemos que los demonios operan en la mente a través de opresión, pensamientos de suicidio. Pastor Fran, bendiciones del Eterno en tu vida, saludos para ti y para Lali, los he estado viendo por ahí, lo que han estado ministrando a través del Facebook. Pura gloria, mi amado, pura gloria. Estamos haciendo las cosas bien. Los perros ladran, Sancho, es porque estamos caminando. Por ahí, de repente no te ha llegado, Fran, algún mensaje por ahí hablando mal de mí. Ya, pura bendición. Sabemos que los demonios operan en la mente a través de opresiones, pensamientos de suicidio, homicidio, violencia a través del individuo. Es que lo vamos a echar afuera. Cuando la ignorancia y superstición, saludos de Perú, hermano Fran. Cuando hay ignorancia y superstición de ellos, tienen derecho a operar y atar un lugar, oprimiendo psicológicamente a las personas que para poder romper las fortalezas que oprimen psicológica y emocionalmente a la gente, tenemos que conocer la palabra, derribando todo argumento. Mire esto, derribando todo argumento. Hay un argumento en el pueblo, arraigado en la iglesia, que hablando mal de otros, estás alcanzando santidad, que barriendo el piso con la honra de tu pastor, barriendo el piso hablando mal de otro, ahí estás siendo más santo y más puro y eres inmune. Pero resulta que hay que derribar todo argumento que se haya levantado en contra del conocimiento de la verdad y contra el conocimiento de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10:5 dice: derribando todo argumento y toda altivez, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, llevando todo pensamiento cautivo. Sí, mi hermano Fran, todavía estamos en Chile y ahora por cuarentena no hemos podido salir, no hemos podido viajar. He querido ir al Perú, nuevamente tengo ya 3 años que no voy al Perú, he querido ir al Perú, pero por la cuarentena estamos en Chile. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo vamos a desglosar de la manera siguiente: derribando todo argumento. ¿Dónde se originan los argumentos? ¿Dónde se originan los argumentos? ¿En el aire? ¿En los altares? Los argumentos se originan en la mente. Por eso es que Pablo aconseja y dice: permitan ustedes que su mente se haga más espiritual. Permitan ustedes, renuévense, renovados pues, Efesios 4:23, renovados pues en el espíritu de vuestra mente. Y eso no lo va a hacer Dios, porque hay gente que dice: ay Señor, cambia mi mente, cambia mi manera de pensar. O hay gente que dice: cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. No van a seguir siendo pensamientos, hermano amado.
Tienes que poner por obra el aprender a dominar tus pensamientos, el aprender a tener que cambiar las estructuras de maldición que hasta ahora te han estado atando. Hay gente que dice, es que yo peco con la mente. Si tú pecas con la mente, no has sido renacido, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es pecado, la naturaleza de Cristo no es pecado. Nuestros pensamientos, mi amado hermano, tienen que aprender a ser llevados a la obediencia a Cristo Jesús. Los argumentos se originan en la mente, allí son las murmuraciones. Mira, en la mente se originan las murmuraciones, las críticas, los chismes, las palabras obscenas, y estos son argumentos que esgrimimos cuando no estamos de acuerdo con algo. Siempre lo usan las personas rebeldes con conflictos espirituales. Los más rebeldes son los que siempre andan criticando, son los que siempre andan señalando. Los más rebeldes, los que tienen problemas de inseguridad, cuando tienen un cargo, los que tienen problemas de inseguridad, cuando tienen un cargo, son los que siempre, por ejemplo, normalmente fueron rebeldes, normalmente fueron insujetos, pero cuando llegan a ser líderes, cuando llegan a ser pastores, cuando llegan a ser evangelistas, cuando llegan a ser profetas, cuando llegan a ser apóstoles, van a estar como policías de tránsito detrás tuyo, mirando dónde tú te equivocas para inmediatamente decir que el Señor les reveló que tú te equivocaste y que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que meterte en disciplina, que tienes que meterte en esto porque el Señor estaba enojado contigo porque te equivocaste. Normalmente esa gente que tiene problemas de autoestima son la gente más insegura espiritualmente, y son los que siempre andan recurriendo a fachosear, esconderse detrás de una credencial, esconderse detrás de un título. Romanos 12:2, renovar la mente para entender la voluntad de Dios. Así mismo es, Fran, renovados, porque nosotros somos sacrificios vivos, santo, agradable al Señor. Y cuando tenemos problemas de identidad, no nos sentimos satisfechos con quién nosotros somos. Cuando tenemos problemas de identidad siempre nos vamos a escudar tras una credencial, nos vamos a escudar tras un título, porque yo he aprendido algo con el tiempo. El título más grande es ser hijo de Dios. Jesucristo no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Allá arriba dejó los títulos que él tenía. Aquí vino como hijo de Dios, aquí vino como el hijo del hombre, aquí vino como el hijo del carpintero. Y él comprendió, tomó conciencia que estaba llamado a cumplir una función, a cumplir una misión, a vivir conforme al propósito de bendición que Dios lo había llamado a vivir. Entonces, normalmente las personas con conflictos espirituales son las más criticonas, las más chismosas, las más difíciles de sujetar, pero cuando llegan a un cargo de autoridad, empieza a fluirles su mal carácter, su mala formación emocional. Los griegos decían, usted quiere conocer lo que hay en el corazón de un hombre, dele poder y dele autoridad. Un título no hace a un hombre. El llamamiento es importante, los méritos no son importantes. Normalmente para el hombre tú nunca vas a estar preparado, para el hombre tú nunca vas a estar capacitado, para el hombre tú nunca vas a ser capaz de desempeñar una función. El hombre siempre quiere estarte enseñando porque tú nunca has aprendido. Pero para Dios, hermano amado, desde el momento en que tú te conviertes, tú eres importante, tú eres una persona excepcional, porque Él te ha capacitado con dones, Él te ha capacitado con actitudes, Él te ha capacitado, hermano amado, con intelecto, con funciones, con una personalidad que es útil en la expansión del reino, en la manifestación del reino, en la expansión del propósito de bendición para el cual tú fuiste creado. Derribando toda altivez. La altivez se da en la personalidad. Después del argumento, la personalidad toma una actitud defensiva. Empieza a atacar a la gente, pero no lo hace de frente, para no ser descubierto y no perder su posición. Yo siempre le digo a la gente, algo me ha caracterizado a mí, y quien me conoce sabe que yo me caracterizo por algo. No tengo pelos en la lengua para decirle las verdades a cualquiera, porque yo aprendí que tengo que estar bien con Dios y tengo que estar bien con mi esposa. Con lo demás yo no estoy buscando agradarle a nadie ni caerle bien a nadie. A mí el único que me interesa caerle bien es a Dios, cumplir la función. Y eso, mi amado hermano, causa choque, porque a la gente le cuesta entender que Dios nos quiere con identidad. La religión nos despersonaliza, la religión nos quiere hacer un clon, la religión nos quiere minimizar, nos quiere inutilizar. Ejemplo, un argumento de la religión: Señor, quítame a mí y ponte tú y usa, y que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando. Mira,
Dios va a usar tu intelecto, Dios va a usar tu capacidad porque tú eres el instrumento por el cual Dios quiere manifestar una palabra y para eso te va a usar. Pero el hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe, y Dios para aprobarte tienes que vivir una vida de acorde a los principios que Dios establece. Toda altivez, la altivez se da en la personalidad. Después del argumento, la personalidad toma la actitud defensiva, reflejándose orgullo, vanidad, sensualidad. Quien se levanta contra el conocimiento de Dios. Apóstol Luis, bendiciones el Eterno en tu vida. Luis, ¿cómo estás? El apóstol Luis también tiene un poquito de conocimiento de eso que estamos hablando, porque también le han tratado de tantas cosas. Saludos y bendiciones, apóstol Luis. Qué bueno saber que estás ahí en línea, mi amado. Aquí charlando un poquito de derribando argumentos y fortalezas y derribando altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Por ahí que me enteré anoche que están mandando mensajes a todos mis contactos en Facebook diciendo un poco de tonterías y idioteces, pero bueno, ya sabemos de dónde viene la fuente. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios toman una actitud defensiva, reflejándose en orgullo, vanidad, estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Toda desobediencia va a ser castigada cuando nuestra obediencia sea perfecta. Yo siempre le digo a la gente lo siguiente y le enseñaba, yo a los líderes les enseñaba lo siguiente, yo a los líderes les decía, mira, vos me tenés que pedir permiso a mí para hacer algo en la congregación. Pastora Vicky, bendiciones del Eterno sobre su vida, mi hermana, el Eterno te siga usando en este tiempo. Y la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia en el Espíritu. Señora Isabel, bendiciones también para usted, para Liro, para los muchachos allá en Santiago, un abrazo. Señora Isabel, bendiciones para ustedes allá en Maipú. Es necesario conocer la palabra de verdad, conocer, hermano amado, aprender a obedecer. Mira, en una ocasión los líderes me dicen, pastor, pero es que nosotros vamos a hacer alguna actividad y a veces usted nos dice que no. Y yo digo, mire, hermano, cuando las actividades tienen que ver con la congregación, ustedes tienen que pedir permiso. Pero si usted no me puede pedir permiso a mí para salir a predicar el evangelio. Usted no puede pedirme permiso a mí para ir a predicar a las almas. Usted no tiene que pedirme permiso a mí para ir a suplir las necesidades, para ir a orar por un enfermo en un hospital. Usted no tiene que pedirme permiso a mí, porque ya la orden fue dada. Id, limpiad de sanad de enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Sanad de enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Es una orden que ya fue dada. Tú no tienes que orar y ayunar para salir a predicar. Tú no tienes que orar y ayunar. Ahora, si vas a predicar en el altar, sí, porque hay un orden establecido. Hay un orden de Dios. En tu casa mandas tú. En tu trabajo mandas tú. En tu empresa mandas tú. Pero en la congregación hay un orden establecido por Dios. Hay una autoridad delegada por Dios. Hay funciones que están delegadas por Dios y que se tienen que respetar porque lo establece la palabra. Si no te vas a sujetar a alguien, entonces, ¿para qué vas a estar en un lugar en el cual no vas a estar de acuerdo con el líder? Porque la cuestión es, con la visión que Dios impartió al pueblo en Moisés, Dios le dijo a Moisés, anda y transmítelo al pueblo, pero cuídate de hacer de conforme te fue mostrado en el monte. La cuestión es que tú tienes que hacer las cosas como Dios te las ha mostrado. ¿Por qué? Porque yo como pastor doy cuenta por aquel que se congrega conmigo, por predicarle la palabra de bendición, pero en cuanto a ministerio, yo no doy cuenta por el ministerio de nadie, porque para eso tiene que prepararse e impulsarlo. Yo como apóstol tengo que impulsar a mis discípulos a que logren posicionarse, aunque a mí no me guste. Porque es muy fácil, es bueno tenerlos allí recibiendo, es bueno tenerlos allí que en todo momento estén a disposición, sí, pero a veces necesario hacerlos que crezcan, que se multipliquen, que se expandan, que cumplan las funciones y las responsabilidades que Dios les ha dado. Mire, yo no sé de dónde salieron las clasificaciones y las castas ministeriales, porque desde el momento en que tú recibes una comisión, desde ese momento ya estás cumpliendo una función. Los diáconos tenían funciones de cumplir a las mesas, pero aquellos diáconos de testimonio empezaron a sobresalir porque había un llamado en ellos que ellos no podían callar ni aclamar. Por ejemplo, Esteban, Felipe, ellos fueron activados en un ministerio
totalmente diferente al que fueron enviados en principio, fueron escogidos para un ministerio en principio. Pero yo me doy cuenta que a veces, ¿cuántos años preparó Jesús a los discípulos? ¿Cuántos niveles de escuela le hizo Jesús a los discípulos? Porque nosotros ponemos grados, lógico, en las logias. Mira, en las logias ocultas, en las logias masónicas, en las logias hay castas espirituales. Están los iniciados, están los que están en proceso de discipulado, están los que están por preaprobarse, luego están los que ya fueron bautizados, los que ya hicieron los ritos, los que ya aceptaron los ritos, y de esa forma van escalando. Entonces, como el ser humano quiere posición, como el ser humano quiere quiere rango, como el ser humano quiere ser admirado, quiere ser adorado, quiere ser adulado, siempre se van a empezar a dar cargos ministeriales o divisiones de ministerio, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. En una ocasión me dijeron los líderes: pastor, pero usted ¿por qué no hace como las otras iglesias? Yo le dije: ¿cómo hacen las otras iglesias? Me dicen: no, que tienen la sociedad de damas, que tienen la sociedad de jóvenes, que tienen la sociedad de ancianos, que tienen la sociedad de esto, que tienen la sociedad de aquello. Yo le dije: ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Hay un equipo ministerial que cumple diversas funciones. Hay un equipo ministerial que tiene que entender que hay diversas funciones que suplir. Estando pronto a castigar, se refleja en orgullo, la sensualidad, quien se levanta contra el conocimiento de Dios en el cerebro. La altivez, orgullo, se levanta contra el conocimiento de Dios en el cerebro, que empieza a dominar los pensamientos. Y lamentablemente nosotros los cristianos estamos dominados por nuestros pensamientos distorsionados, por nuestro estilo de vida distorsionado. Tenemos un estilo de vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos, por la Lachon Hara, por la Nepesh Hara, perdón, por el alma animal dañada, el alma contaminada. Pero es tiempo de empezar a cambiar esa estructura de fe que hasta hoy nos está dominando. Estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Explíqueme en esto. ¿Quién guerreaba contra Satanás cuando la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Quién guerreaba contra Satanás cuando la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Quién hacía guerra espiritual antes de que el hombre fuera creado? Antes de Cristo consumar la victoria en la cruz del Calvario, ustedes se imaginan una persona llena de orgullo, soberbia, insujeto, altiva, autosuficiente, rebelde, murmuradora, criticona, con raíces de amargura, declararle la guerra al diablo. Pues el diablo se reiría, porque la cuestión de esto es que al diablo no le importa que tú prediques. Al diablo no le importa que tú tengas título, al diablo no le importa que tú conozcas la Biblia, al diablo no le importa que tú hables en lengua, al diablo lo que le causa resquemor es que tú obedezcas. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y por qué fue a la cruz? Por obedecer a Dios. ¿Por qué fue a la cruz? Porque para él fue más importante obedecer a Dios que a lo que la gente pensaba o opinaba. Entonces es un proceso de transformación de nuestra mentalidad, es un proceso de transformación de nuestra vida, es un proceso de cambiar los hábitos, de conocer, hermano amado, que no importa que el mundo se caiga, tú tienes que cumplir la misión para la cual Cristo a ti te ha levantado, la misión por la cual Cristo te ha encomendado. Lo que Cristo Jesús te encomendó, tú tienes que hacerlo. Lo que Cristo Jesús te levantó a hacer, tú tienes que hacerlo. Este es el tiempo de bendición de Dios para tu vida. Este es el tiempo de bendición de Dios para ti, de que sepas que más allá que lo que la gente piensa u opina, está lo que Dios dice. A ti no te tiene que importar agradar a la gente, a ti no te tiene que importar agradar al sistema, a ti no te tiene que importar, que la gente opine bien de ti, a ti te tiene que importar qué opina Dios de ti. Si la gente es de bendición, va a tener un buen concepto de ti. Si la gente es alguien tratado por Dios, va a tener un buen concepto de ti. Pero si no ha sido tratado por Dios, no va a tener un concepto bueno de ti. Y el problema es que nosotros buscamos agradar a la gente. Bueno, nosotros no, porque yo tampoco estoy buscando agradar a nadie. A mí me vale, sé quién soy en Cristo Jesús. Por ahí hay gente que está sacando las cosas fuera de contexto. Mira, yo fui ungido apóstol en el año 2007. Vengo predicando desde que tenía 17 años. Comencé mi primera predicación que di fue un culto evangelístico en la ciudad de Colón, estado Táchira, en un culto de barrio. Tenía 17 años
en el año 92, cuando di el primer culto evangelístico. Luego fui al ejército en obediencia, porque el pastor me dijo, para aprender a obedecer a Dios tienes que aprender a obedecerle a los hombres. En el ejército pasé el proceso de formación del carácter, de sujeción, de aprender a respetar, a honrar las autoridades, de aprender a sujetarse, porque en el ejército te enseñan sujeción, te enseñan obediencia, te enseñan a aprender a respetar, a honrar las autoridades, a honrar a quienes están en eminencia, a honrar en el ejército te enseñan a honrar a tus superiores, te enseñan a honrar el valor de la gente que te está dirigiendo. Entonces, lealtad te enseñan en el ejército. Y lógicamente el cristiano es desleal. El cristiano es desleal. Como en un día pasado estaba enseñando algo que hablaba que la escolástica griega nos lleva a buscar los mejores profesores, a menospreciar a nuestros maestros. Pero en la cultura hebrea, el maestro es el que escoge a quién él quiere enseñar, a quién él quiere impartir, a quién él quiere doctrinar, a quién él quiere agarrar como discípulo, como hijo engendrado. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo tiene que ver con engendrar, con alguien que ha sido engendrado. Qué bueno es ahorita, hermano amado, engendrar supuestamente hijos espirituales con personas que ya han sido formadas y frustrarlos, castrarlos, minimizarlos. Pero es el tiempo de que cada uno comprenda su responsabilidad en Dios, que comprenda para qué fue levantado, para qué fue creado. El mundo fue creado para nosotros, no el sistema del mundo de pecado, no, el mundo como tal fue creado para nosotros, porque nosotros somos llamados a señorear, nosotros somos llamados a compartir y a vivir los principios de bendición que la palabra dice que nosotros tenemos que vivir, y que le cuesta, porque al sistema religioso le cuesta, hermano amado, porque el sistema religioso ha creado a la iglesia para que la iglesia dependa de nuestro criterio ministerial, para que la iglesia dependa de nuestro criterio propio. Nosotros hemos inutilizado tanto a la iglesia que si el pastor no da una palabra, si el pastor no está, la gente no siente que Dios le habla a su vida, porque no le está hablando el Padre Espiritual. Yo siempre le decía, la iglesia no tiene que depender de la figura mía. ¿Por qué? Porque yo como ser humano puedo fallar, yo como ser humano puedo tener una debilidad, yo como ser humano puedo enfermarme. De hecho, cuando yo me enfermé en el año 2011, que me operaron, la iglesia, muchos dijeron, no, que ya la iglesia se va a acabar porque el pastor se va a morir, porque el pastor ya no es lo mismo, y muchos se fueron. Bastante gente se fue de la iglesia cuando a mí me operaron. Yo paraba orando por la gente, paraba visitando a la gente, eran 2, 3 de la mañana, yo estaba orando por la gente. Y cuando a mí me operaron, solo mi esposa y mi hija estaban en la cama del hospital. Entonces, dése cuenta que a mí me interesa más que usted sepa cuál es su propósito. A mí me interesa más a qué Dios lo llamó, para qué usted fue creado. Usted fue creado para señorear. Usted fue creado para reflejar el diseño de Dios. Usted fue creado para reflejar el propósito de Dios. Usted fue creado para vivir en bendición. Usted fue creado para vivir lo que Dios dice que usted tiene que vivir. Que usted no se puede ver por menos de lo que Dios a usted lo ve. Que usted no se puede ver por menos de lo que Dios ha preparado para usted. Sé que es difícil desintoxicar nuestra mente de tantas malas estructuras espirituales que nos han dado, porque a nosotros nos enseñaron más a darle rienda suelta a las emociones, sentimientos, al así te dice el Señor, al hablar en lengua, al pasar 3, 4 horas en un culto brincando y no darle tanta importancia a la palabra. Pero en el mundo espiritual tenemos que darle importancia a la palabra. Aquí habla del individuo y el conflicto interno. Hay un conflicto interno en nosotros por querer ser alguien. Querer ser alguien y no ser alguien. Porque todo el mundo quiere ser alguien. Y no disfruta el ser. Quiere hacer más que ser. El creyente, el cristiano quiere intentar hacer algo para Dios, pero no ser algo en Dios. O no ser alguien en Dios. Usted lo ve que siempre andan inventando cosas nuevas, inventando planes, propósitos, inventando visiones, inventando técnicas, inventando esto, aquello, lo otro, mantenerse entretenido.
pero no son lo que Dios los llamó a ser un canal de bendición, a ser responsables en la manifestación de los principios del reino de Dios. Entonces, es necesario empezar a romper esas estructuras de maldición. No intentes hacer, intenta ser. Una cosa es intentar hacer y otra cosa es disfrutar ser. Tú eres un hijo de Dios, tienes identidad, tienes propósito. Tienes, hermano amado, una función, una responsabilidad que cumplir. ¿Por qué Dios no lo hizo todo perfecto? Porque Dios también quería que el hombre se involucrara en perfeccionar y mejorar. Por eso la Biblia dice, Efesios 4:13, dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso de perfeccionar para que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el norte con el cual nosotros tenemos que apuntar. Que todo el mundo conozca y llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que puedan cumplir su función. En el año 99 hice misiones indígenas en Venezuela con los guajiros y con los yupa. En el año 2000 fue investido como evangelista, predicamos campañas evangelísticas, todo 96, 97, 98 hasta el 2000. De ahí empezamos a viajar a las naciones. Año 2001, en el año 2001 empezamos a viajar. El primer país que visitamos fue Colombia. Estuvimos metidos bastante tiempo por el Espinal Tolima. Dios usó a una persona para abrirnos las puertas en el Tolima. Fue de bendición, cumplieron algunas funciones, porque entendamos algo. Dios pone personas en nuestra vida para que en cierto tiempo ellos puedan ir cumpliendo una función, para que va dotándonos de herramientas para que podamos desempeñar nuestras funciones a cabalidad. Dios pone las herramientas necesarias para que nosotros desempeñemos las funciones a las cuales hemos sido llamados. Y lógico, las funciones que teníamos hace 10 años atrás no son las mismas funciones y responsabilidades que nosotros tenemos hoy día. Vamos evolucionando para que no sean niños infructuosos. Realmente, hermano Fran, esa es la verdad. Para que no sean niños infructuosos es necesario ir madurando, es necesario ir creciendo y evolucionando. Es como cuando tu hijo se crece, cuando ya tu hijo llega a los 18 y qué difícil es para nosotros como padres dejar que nuestros hijos se independicen. Y más que independizarse, porque nunca se va a perder la línea, pero más que independizarse es que ellos puedan dimensionarse, que ellos puedan crecer y ser. Muchas veces nosotros les escogemos la carrera que nosotros queremos, muchas veces nosotros les decimos lo que ellos tienen que hacer, pero a veces hay que dejarlos que ellos fluyan en la esencia que Dios puso sobre ellos. Antes de Cristo consumar su victoria en la cruz del Calvario, ¿ustedes se imaginan a una persona criticona, con raíz de amargura, declararle la guerra al diablo? Él se iría a reír. La lucha no es contra sangre ni carne. Apreciado, es muy fácil predicar, pero lo difícil es vivir lo que se predica. Predicar es muy fácil. Pegar 3 gritos en una calle, cualquiera pega 3 gritos en una calle. Y lo más tremendo es que la gente piensa que porque pega gritos, ya está predicando, y porque ya está predicando, ya está aprobado por Dios. Hermanos, el diablo conoce la Biblia, el diablo habla de la Biblia. Los brujos profetizan, los brujos hablan en lengua, los brujos ayunan, los brujos oran y los brujos diezman. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el carácter formado, tiene que ver con que usted vea que ya usted tiene que ir madurando. ¿Cuántos años tiene con una Biblia en su mano? ¿Cuántos años tiene yendo a la iglesia? ¿A qué? ¿Ha empezado a madurar? ¿Ha empezado a crecer? Hermano, mucha gente piensa que está predicando respeto, pero mucha gente piensa que está predicando porque empieza a compartir palabras que dijo fulano, sutano, perencejo. La gente no quiere escuchar a fulano, sutano, perencejo, porque si yo quisiera escuchar a alguien, yo voy directamente al canal de YouTube, tecleo su nombre y lo busco y lo escucho. La gente quiere escuchar ¿qué está haciendo Dios en ti? ¿Qué fue lo que Dios hizo en ti? Porque tu vecino quiere ver qué ha hecho Dios en ti. Es lo que a ellos le va a edificar. Pero usted ve que los evangélicos somos faranduleros. Ay, mira la palabra que soltó fulano. No, Dios, yo quiero ver qué palabra te bendijo a ti. ¿Qué ha hecho Dios en tantos años? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Es importante lo que Dios ha hecho en tu vida. Mire, ahorita por ahí decía uno,
Ah, pero es que si no estás bajo la cobertura de nadie, tú no... Mire, hermano, mentiras. Cuando Jesucristo andaba con los discípulos estaban echando fuera demonios. Los discípulos estaban orando por los enfermos. Flavio, bendiciones, primo, ¿cómo has estado? Saludos por allá para la familia. Tú estás en Caracas. Saludos por allá también a la gente de La Mulata. Mira, mientras que los discípulos presentaran a un hombre perfecto. Esa es la verdad. Tenemos que presentar a un hombre perfecto. ¿Tenemos debilidades? Sí, tenemos debilidades. ¿Estamos en la carne? Sí, todavía estamos en la carne. Pero tenemos que irnos perfeccionando. ¿Qué significa la palabra perfección? Tiene que ver con madurez. Tiene que ver con alcanzar dominio. Tenemos que aprender a dominarnos. Lo que hacíamos ayer, ya no hacerlo. Como vivíamos ayer, ya no hacerlo. Hoy tenemos que algo diferente tiene que haberse añadido en nuestras vidas. Algo diferente tiene que haber ocurrido de ayer a hoy. Esa es la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres levantados por Dios en este tiempo. ¿De qué sirve que durante años hayan venido predicadores a tu congregación, te hayan impuesto la mano, te hayan profetizado, pero en este tiempo de cuarentena, en este tiempo cuando la gente necesita una palabra, tú andas compartiendo la palabra de otros y no le sueltas a la gente la palabra que le están necesitando? Se puede perder la autoridad espiritual cuando una persona es envidiosa, cuando una persona es arrogante, cuando una persona es mentirosa. Se pierde la autoridad espiritual. La gente quiere coherencia entre lo que el hombre dice y lo que el hombre vive. Coherencia entre lo que el hombre vive y se aplica. Gente que te habla del dar, pero ellos no dan. Gente que te hablan de la honra y ellos no honran. Gente en que te hablan de principios de bendición y ellos no lo aplican. Gente que te habla de prosperidad y son míseros. Es fácil aplicarle la palabra a otros. Qué difícil es aplicar la palabra a nosotros mismos. Una persona, cuando está regido por principios satánicos, pierden a sí mismos su investidura. El único que puede luchar con garantía de éxito es quien haya experimentado un encuentro personal con el poder de Jesucristo. Aquel que haya experimentado un encuentro personal con Dios es aquella persona que ha sido tratado en su carácter. Aquella persona que puede decir como Cristo Jesús, que puede decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú lo has dispuesto. No es fácil obedecer. La Biblia dice que por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. Mire esto, por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. Nadie va a aprender obediencia por testimonio de otro. Hay procesos que uno tiene que pasarlos por uno mismo. Hay procesos que uno tiene que pasarlos por uno mismo. No es cuestión de que me ungieron como guerrero espiritual. No es cuestión de que te estás poniendo la armadura en la mañana, te la quitas en la tarde, te la pones en la noche, te la vuelves a quitar, te pones la armadura hoy, te la quitas mañana. No, ya estás revestido de Dios. Pablo estaba hablando figurativamente porque él estaba hablándole a una cultura romana. La cultura romana era una cultura guerrerista. La cultura romana era una cultura acostumbrada a la guerra, a subyugar, a dominar. Era una cultura de irresponsabilidad. Era una cultura de irresponsabilidad. Era una cultura de guerra. Y Pablo le está hablando a los romanos y le dice, Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo le está diciendo: revestido en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales en las regiones maldad de celeste. Pablo estaba hablando de un ejército. Pablo estaba hablando de aprender a respetar, de aprender a honrar, de tener lealtad. La lealtad no se impone. Porque tú no haces las cosas como yo quiero, inmediatamente te voy a meter en disciplina. Como tú no haces las cosas como yo quiero, te voy a hacer la cruz. Como tú no haces las cosas como yo quiero, te voy a decir que ya tú no vas a desempeñar la función, que ya tú no eres ministro, que ya tú no eres pastor, que ya tú no eres porque no estás haciendo las cosas como yo quiero, que ya tú no estás bajo mi ministerio. No, hermano, eso no sucede así, de esa forma. No es que me lo enseñaron en un seminario, aunque estudié teología, no es lo que me enseñaron en el seminario. Que esa es otra malicia del diablo que se ha metido. Que yo soy ministro, o yo soy pastor, o soy teólogo porque fui al instituto bíblico. No, hermano amado, soy lo que soy porque Dios me llamó,
porque Dios me formó, porque Dios me capacitó, porque Dios puso hombres y mujeres a mi lado para que me formaran. Yo agradezco los años que pasé en Betel Guanare, el apóstol Jesús Gil, fue uno de los que me ayudó en el proceso de formación. Cuando salí de la religión, yo salí del movimiento misionero mundial, yo era ultra religioso, yo era ultra pentecostal, si no me ponía la corbata no había unción. Pero llegó un momento, hermano amado, que Dios me puso, gracias a Dios, durante 5 años bajo el estar con el pastor Jesús Gil. Me formó en muchas áreas, me enseñó varias cosas, me enseñó me envió al campo de batalla y me fue formando áreas de mi vida. Luego conocí en el año 2000 al pastor Reinaldo Paredes y a su esposa Cintia Harber de Paredes. Ellos me formaron teológicamente, ellos también me fueron capacitando, fue quien me invistió como apóstol en el año 2007. Y ha sido un proceso, un proceso de crecimiento, un proceso de adaptación. No se llegó a la noche a la mañana a ser a lo que yo soy. Y yo luché con Dios porque yo le decía, Señor, yo no quiero ministrar, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser ni apóstol menos. Lo que menos yo quería era estar viajando, hasta que llegó un momento, hasta el año 2002, fue que yo logré aceptar y decir, Señor, ya está bien, ya no voy a seguir luchando con esto. Porque me cuesta, hermano, me costaba ver que gente tan linda, gente que ama a Dios manipulada, maltratada, gente que ama a Dios subyugada, gente que ama a Dios, hermano, gente sincera con Dios, pero que el sistema religioso los ha dañado, los ha manipulado, el sistema religioso los ha herido. ¿Cuánta gente no echamos nosotros al infierno y decíamos que era el diablo? ¿Qué hace? Fue porque el diablo. No, a veces no es el diablo, a veces fuimos nosotros, nuestras propias actitudes. A veces con nosotros para salvar nuestra responsabilidad decimos, no, es que se fue usado por el diablo, es que el diablo lo usó. No fue el diablo, a veces fue nuestro carácter mal formado, a veces fuimos nosotros mismos que los echamos al infierno, a veces fuimos nosotros mismos que los corrimos de la iglesia. Y como a veces nosotros le imponemos la autoridad a otra persona, pero no nos gusta que nos impongan la autoridad a nosotros, ¿cómo nos cuesta sujetarnos? Y a veces seguimos jugando el juego religioso. Gente que se esconde tras los perfiles falsos para dañar la imagen de otro. Y sin embargo tú lo ves predicando. Gente que vive en una doble moral, una doble cara. Yo no necesito escudarme tras mis títulos. Títulos tengo bastante. Me he preparado bastante en el área espiritual. Hemos hecho diversos cursos, diversas capacitaciones. ¿Cómo? Y eso no me ha hecho más. El haber viajado a tantos países no me ha hecho mejor ministro que nadie. El haber ministrado multitudes tampoco me ha hecho más que nadie. El haber salido en la televisión durante tantos años no me ha hecho mejor ministro que nadie. Me ha hecho más responsable, sí. Me ha hecho mejor padre. Tratando de ser mejor esposo. Tratando de ser... los efectos de la cuarentena. Tratando de ser mejores esposos. Tratando de ser mejor, más que pastor, ser Jackson. Yo no me voy a ir al cielo por predicar. Yo no me voy a ir al cielo porque soy reverendo. Yo no me voy a ir al cielo porque soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios Nacionales en Venezuela. Yo no me voy a ir al cielo por haberme predicado durante 20 años. Yo me voy a ir al cielo porque soy hijo de Dios. Yo me voy a ir al cielo por mi relación con mi Padre, por cumplir el propósito para el cual mi Padre me ha enviado, me ha preparado, me ha capacitado, me ha ungido. Eso es lo que me va a llevar al cielo. Una palabra revelada en el Espíritu y la unción y el poder del Espíritu Santo, de la mano con una vida de obediencia, santidad y consagración, es la que nos lleva al éxito. Eso es lo que nos da éxito. ¿Cuál es el éxito de un hombre? El éxito de un hombre es que cumpla la función para la cual Dios le ha capacitado. Que sea un canal de bendición para otra persona. Cuando la palabra nos habla en Mateo 18:18, que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, no está haciendo referencia a las personas que nos está haciendo referencia a las personas que nos han herido, a las personas que han hablado de nosotros. Cuando no perdonamos, estamos creando una atadura espiritual, pues al tener una discusión acá en la tierra, si es entre dos hijos de Dios, esto repercute en el ámbito espiritual. Todo lo que hagamos en esta tierra repercute
en lo espiritual, creando estancamiento en el mundo material que nos impide ser prosperados y bendecidos. Por eso el Señor en el libro de Marcos nos dice que cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, perdonemos. Incluso el ofrendar es un arma de guerra espiritual, porque la Biblia dice que si tú ofrendas, pero ahí te recuerdas que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda en el altar y anda a reconciliarte con ese hermano. Dios, Hijo de Dios, esto repercute en el ámbito espiritual, creando estancamiento en el mundo material que nos impide ser prosperados y bendecidos. Por eso el Señor en el libro del Marcos, Dios confirma esta palabra, y si la rompen, hermano amado, no es el problema de Dios. Las consecuencias van a venir. Al igual que si hizo un pacto de sangre o de amistad con alguien, satánico, ese pacto se hizo en la material y se aprobó en lo espiritual. Por lo tanto, se cosechará el fruto de esa siembra. Debes desatarlo en la tierra, puesto lo que se siembra aquí, acá mismo tú lo vas a cosechar. Si tú no diezmas, estás atándote aquí en la tierra, porque también eres atado en los cielos. Cuando empiezas a diezmar, serás desatado. No es difícil para Dios obrar nada, porque para Él no hay nada imposible. El diablo hace milagros para mantener oprimidos. Cristo hace milagros para dar libertad. La seducción satánica abarca muchas esferas en nuestra vida. La seducción satánica abarca muchas esferas en nuestra vida. A veces se es muy buen cristiano en la iglesia, en la calle, pero no en la casa. A veces hay muy buenos cristianos en la calle, en la iglesia, pero no en la casa. Buenos cristianos para afuera, pero malos cristianos dentro de la casa. Porque a nosotros nos enseñaron a enfocarnos fue hacia lo exterior, no a lo interno. A Dios no le importa lo interno, lo externo. A Dios le importa lo interno. A Dios le importa lo interno. A Dios le importa Dios. A Dios le importa tu relación con Él. Tú le importas a Dios. Pero la religión nos enseñó a enfocarnos en lo externo. La religión nos enseñó a enfocarnos en la manera de vestir. La religión nos enseñó a enfocarnos a seguir una serie de normas y ritos. Pero este es el tiempo de vivir para Dios, amado hermano. De que cada uno fluya en la esencia de bendición que Dios lo ha llamado a vivir. Hay quienes no han sido capaces de ganar su propia familia. Hay quienes no han sido capaces de ganarse a su propia familia. ¿Por qué? Porque el diablo les engaña, dan rienda suelta a sus arrebatos. La idea no es reprimir los sentimientos, la idea es ser libre de ellos. La idea es ser libre de los sentimientos reprimidos. Eso es mentira, hermano. Mira, ¿cuántos cristianos no hay que dicen, es que mis hijos son hijos del diablo? No, tus hijos no son hijos del diablo, tus hijos son herederos de la promesa. Tus hijos son herederos de bendición. Tus hijos son hombres que nacieron, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, que los hijos son santificados en el vientre creyente. Si te sientes atado, Cristo te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Si te encuentras atado y esclavizado al pecado, no importa cómo llames el pecado, la esclavitud la que tú tengas, si el Hijo del Hombre te liberta, serás verdaderamente libre. Llámelo alcohol, llámelo droga, llámelo sexo, llámelo pornografía, llámelo como usted lo llame. Hay libertad en Cristo Jesús. Triste ver cuando hay gente, hermano, que vende su primogenitura espiritual por atarse al pecado, por vivir al pecado. Si eres esclavo de la mentira, el evangelio, la verdad del evangelio te libera. En ocasiones hacemos oraciones atadas, pedimos y pronunciamos juicio, autoconmiseración. Y esto es lo que quiere el diablo, mantenerte distraído en la mediocridad. Hay gente mediocre espiritualmente. Hermano, pudiéramos actuar, créalo. Desde el 2014 hay un personaje que me está haciendo, que ha estado atacándome, porque yo una vez lo desenmascaré en un grupo que estaba hablando mal de los pastores. Y un pastor amigo, un apóstol amigo de muchos años, dejó de hablarme porque me dijo que supuestamente yo estaba haciendo publicaciones. Yo le dije, pero muéstreme las publicaciones. Yo dije, muéstreme las publicaciones que yo he hecho. No, ¿qué tal? Yo le dije, ok, listo, no hay problema, hermano. Pero los dos únicos sitios que yo utilizo es
este Facebook, que lo tengo desde el año 2001 y es donde siempre hago mis comunicaciones, y el WhatsApp, que es el mismo número que tengo desde hace varios años ya. Porque, hermano, aprendamos algo. La ética es hipocresía. Ética es hipocresía. Y la Biblia dice que los hipócritas no van al reino de los cielos. Los que entran al reino de los cielos. Hay que ser tal cual nosotros somos. Jesucristo no se asimiló al sistema. Jesucristo vivió para Dios, aunque el sistema lo crucificó. En ocasiones, hermano amado, muchas veces oramos atados. El apóstol Pablo no negó en ningún momento el conflicto interno entre su carne y su espíritu, pues nosotros nos componemos de Soma Sarkakis, que es el cuerpo carnal, la Nepesh Hará, el alma carnal, el alma inmisericordia, el alma envidiosa, arrogante, y el Soma neumático, o el cuerpo espiritual, y el Nepesh, o alma. Él lo describe de la siguiente forma: las cosas del espíritu van en contra de la carne y las cosas de la carne en contra del espíritu, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. El doble ánimo radica en la lucha espiritual. Cuando alguien no ha logrado sus metas, se desanima, cayendo en temores infundados y toma cualquier otra responsabilidad. Cuando hay traumas emocionales, la capacidad de ingenio y retentiva se anula, se bloquea la mente. Muchos le tienen miedo a la oscuridad, otros son mentirosos, compulsivos, no se dan cuenta cuando alguien, ni cuando ellos mismos mienten se dan cuenta. Otros la disfrazan de espiritualidad, otros tienen que poner a otro que los defienda. Forman una fachada exterior. Y lamentablemente, como somos seres tan emocionales y sentimentales, a veces gobiernan nuestros sentimientos y nuestras emociones, y nos cuesta más creerle a la palabra de Dios porque no va a nuestros sentimientos y emociones, porque nos hemos atado emocional y sentimentalmente a alguna persona. A veces, mire, en una ocasión yo estaba predicando acá en Santiago y el pastor dijo: no escuchen las voces que no sea la voz del pastor, porque el pastor, no importa que no esté en la Biblia, pero si su pastor habla, su pastor es el que lo ha ganado, su pastor es el que lo ha criado, el que lo ha adoctrinado. Pero hermanos, un pastorado no se puede levantar si no está basado en la palabra de Dios, si no está basado en la Escritura. ¿Cuánto pastor no hemos visto nosotros o hemos oído a lo largo de los años inventarse profecías para tratar de manipular a la gente, inventarse sueños para que alguien no se le vaya de la iglesia? Hermano, yo aprendí algo: si alguien se quiere ir de la iglesia, váyase, crezca, madure. Yo una vez, en varias ocasiones le decía a los líderes: si usted no crece conmigo, no madura bajo mi cobertura, no madura bajo mi enseñanza, no va a madurar bajo la enseñanza de nadie, no va a madurar bajo la cobertura de nadie. Si alguien ha impulsado gente al ministerio, he sido yo durante años. Durante años hemos enviado gente, recibido gente, hemos ministrado gente. Llegó un tiempo en que ya no quería saber casi nada del ministerio, muy poco estaba predicando, le predicaba a algunos que otros amigos. Pero este es el tiempo de conocer, hermano amado. Este tiempo ha servido para reflexionar y reevaluarnos. La mayoría se vuelven olvidadizos, no ven la solución a sus problemas, tienen algunos vicios ocultos, pecados ocultos, han amargado su vida durante años, han sufrido, llorado, ayunado, vigilado para que Dios los liberte y nunca han visto la solución a sus problemas. Déjeme decirle algo: yo no te voy a censurar, yo no te voy a criticar, sé que estás pasando por un proceso difícil, sé que estás pasando por un problema difícil. No es necesario hacerte una regresión ni reprimirte, solo voy a decirte que tengas cuidado, porque por ahí anda el diablo martirizándote. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y resucitó para gozar la victoria, puesto que las operaciones de Satanás las hace con dominio, por cuanto se ganó el derecho en la cruz del Jesucristo se ganó el derecho en la cruz del Calvario, hermano, y Satanás por usurpación gobernó la humanidad hasta que Cristo vino en los no renacidos. Esto Jesucristo lo hizo, esto Satanás no lo hizo por conquista, lo hizo por usurpación. Todo usurpador está bajo principios satánicos. Todo usurpador está bajo principios demoníacos. Alguien que tiene que esconderse tras un perfil falso para dañar la imagen de otro es un usurpador. No le da la valentía de poder mostrarse y decir: yo
Yo tengo problemas hacia ti y necesito resolverlos. Pero es más fácil escudarse, usurpar. Todo usurpador usurpa funciones. Ejemplo, ¿quién es el que te juzga? ¿Quién es el que te juzga bíblicamente? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? ¿El profeta? ¿El profeta? ¿El evangelista? ¿Quién te acusa? Dios es el que te puede acusar. Jesucristo es el único que te puede acusar. Y sin embargo no lo hace. Porque es el tiempo de que tú tomes dominio y control y madurez de tus emociones y de tus sentimientos. Mira lo que dice la Biblia. Pero la serpiente era la más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y la mujer respondió entonces a la serpiente y le dijo a la mujer que no moriréis. Génesis 3, 1 al 6. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: todo te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Satanás organizó el actual sistema del mundo, operado bajo sus propios principios cósmicos, bajo sus propios principios de caos, de orgullo, ambición, egoísmo, violencia, avaricia, placer. Jesucristo dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y este nada tiene en mí. Juan 14:30. Pues en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencias. Efesios 2:2. ¿Qué espíritu está operando en ti? ¿Tú eres hijo de obediencia o de desobediencia? ¿Eres hijo de honra o de deshonra? Es un mundo, el nuestro, operado por medios religiosos imponentes. El humanismo, la cultura, están regidos por principios satánicos. Tienen una apariencia hirviente, llena de ambiciones, lágrimas escondidas detrás de una sonrisa, vidas vacías, matrimonios secos, destruidos, caos de separación. Satanás influencia y controla a líderes políticos, a líderes religiosos, sembrando en ellos la semilla del odio, induciéndoles a la guerra y masacres con muerte, sangre y violencia, que son los acompañantes indispensables en estos actos. Hermano, hay gente que tiene envidia de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso han buscado destruirte. Por eso han buscado amilanarte. Por eso han buscado callarte. Satanás influencia y controla todo lo que se deje controlar, hermano. Dios usa muy pocas veces a los que se dejan usar. Satanás usa casi todo el tiempo a aquellos que se dejan también usar. Jesús delegó autoridad en uno de los avivamientos satánicos más grandes de la historia durante su ministerio. Primero en los 12, y en que tuviesen toda autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3:15. Luego en los 70, volvieron los 70 con gran gozo, diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Luego la delegó en los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. No debemos alarmarnos, hermano, en llamar a aquella época como avivamiento satánico, ya que hubo un choque frontal entre las fuerzas del bien y del mal. Santidad, moralidad y verdad. Hoy más que nunca, cuando el sistema religioso está colapsado, cuando se ha perdido la credibilidad en la mayoría de ministros, cuando se ha perdido la credibilidad en la mayoría de pastores, de apóstoles, llámelo como lo llame, cuando se ha perdido la esencia de lo que somos, es necesario que se levante gente con santidad, gente con conciencia del bien, gente con moralidad y con verdad, hermano, versus el engaño. Esta era la colisión del poder liberador del Espíritu Santo manifestado a través de una vida sin pecado, la vida de Jesús, contra el poder opositor de Satanás. Era y es imposible que el Hijo de Dios esté cerca del poder de las tinieblas y no sacarlo a la luz, desafiarlo. Y cuando desafiamos las tinieblas, cuando sacamos a la luz la mentira, ahí es cuando empiezan a atacarnos. Esto fue un choque de poderes, pero con la victoria a nuestro lado. El adversario utiliza muchos artilugios. Uno que usó en esa época fue el de la posesión. Uno que está usando en esta época es el de acusarse unos a otros, de denigrarse unos a otros, de caer en principios de maldición para dañar al prójimo o a la persona que Jesucristo ha hecho la obra en él. El cual donde quiera que le tome, le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Marcos 9:18. Durante la posesión demoníaca entran en pérdida de conciencia,
Y sucede que un espíritu inmundo le toma y de repente da voz y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole y le sacude con violencia a duras penas, se aparta de él y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Es tiempo de no estar en shows pentecostales, es tiempo de traer libertad. Cuando alguien está endemoniado, se evidencian dos personalidades. Cuando alguien está endemoniado es bipolar. La bipolaridad es estar bajo influencia demoníaca. Por eso dice la palabra, sean vosotros de un solo sentir, sea vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no. Toda manipulación tiene que ver con brujería y con hechicería. Hermano, una persona con influencia demoníaca en su vida tiene doble personalidad. Tiene doble personalidad. La moral queda total o parcialmente dormida. Marcos 5, del 1 al 7. Se nota impurezas. Una persona con problemas espirituales es impuro. Habla mal, critica, denigra, se defiende. Se nota impureza moral. Al llegar a tierra vino a él al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Lucas 8:27. Mucha gente desarrolla un conocimiento sobrehumano, pero muestra miedo y temor hacia Dios Jesucristo. También posee la facultad de hablar lenguas extrañas que no conoce el endemoniado, por lo cual es incapaz de superar su propia conciencia y sus procesos mentales da poder al demonio. Su propia voluntad y libre decisión quedan parcialmente inhibidos. Eso es en el caso de un endemoniado. Incluso la mayoría de casos de influencia demoníaca siempre causan un alejamiento de la fe, apostasía manifiesta o corrupción doctrinal. Eso es cuando mucha gente le importa más el ministerio que vivir para Dios. Hay mucha gente a la cual le importa más el ministrar que el vivir una vida para Dios, que el vivir una vida agradable a Dios, que el vivir una vida de obediencia a Dios. Hermano, este es un tiempo de logros humanos, donde más se enfocan en cuánto se ha logrado, cuánto se ha adquirido, y que lamentablemente nosotros mismos hemos permitido, porque lamentablemente no es tanto. La culpa no lo tienen ellos. Ellos hacen lo que usted les permite que ellos hagan. Los líderes negativos distorsionan la fe porque hacen lo que usted les ha permitido que ellos hagan, por ignorancia de la palabra. La mayoría de los casos de influencia demoníaca siempre causan un alejamiento de la fe, apostasía manifiesta, corrupción doctrinal, perversión de la verdad, crean desunión en la cristiandad, hacen caer en un ritualismo ortodoxo, una vacía adherencia a la letra sin espíritu, hipocresía. La influencia demoníaca en la doctrina lleva a la corrupción en la conducta, en la práctica del pecado, resultando en mundanalidad e impurezas. Al hacer liberación, Dios habla y el demonio sale. Ellos reconocen a Jesús y el poder sobre ellos. En estos últimos años, la brujería, la hechicería, la magia negra, y se ha levantado como la solución para llenar el vacío espiritual de muchas personas. No es difícil ver en periódicos, revistas, televisión, radio, adivinos. En hebreo los adivinos tenían que ver con los acosén, los que hacían encantamientos, los que invocaban espíritus y rituales mágicos de prosperidad y amor. Y esto no es más que artes ocultas y paganas. Escucha esto, algunos rituales de prosperidad son rituales mágicos. Y esto son prácticas ocultas y paganas. Utilizan en sus encantamientos drogas y pociones mágicas, farmaqueia. Estos adivinos hechiceros son los que se dirían unos charlatanes, pues para ello utilizan fórmulas y encantamientos arrojándolos a las personas a las que les quieren hacer daño. Es decir, hechizos. Arrojar mucho o declarar. ¿Qué es un hechizo? Un hechizo es arrojar mucho o declarar muchas palabras. Eso es lo que es un brujo. ¿Qué hacen los profetas de hoy? Sueltan palabras incoherentes o coherentes o incoherentes, pero sueltan palabras, emboban. Una de las técnicas que usan en los laboratorios de lavamiento mental es hacer actividades largas. Me estoy metiendo como muy profundo acá. En los laboratorios de técnicas de lavamiento cerebral, hacen actividades largas, 3, 4, 5, 6 horas, cantando músicas de cierto ritmo, músicas en ciertos decibeles, músicas en cierta cultura, y empiezan a hablar, a tener desgaste mental, a soltar palabras, y de esa forma
la persona empieza a dar como cierta, porque está fatigado mentalmente, su razón está anulada mentalmente y acepta cualquier cosa que le digan. Tienen irrealidades en sus declaraciones, convirtiéndose en sectas de perdición. Aresis, en griego sería Aresis Apolayo. Los brujos pueden dividir hogares mediante espíritus de riña y disensión. Chismes, la lachón jará, la lengua detractora, murmuradora, la lengua venenosa, que es lo que han estado haciendo muchos en este tiempo, creando chismes porque se están metiendo a los perfiles de Facebook a dañar las imágenes de los ministros mediante lenguas detractoras. La mayoría de estas personas han caído, son nefilín, son caídos, es decir, han descendido de su condición espiritual, dejándose gobernar por un espíritu inmundo, tofemati tocarto, o sea, un espíritu inmundo lo direcciona, un espíritu inmundo lo influencia, un espíritu inmundo habla a su vida. Esta persona se ata a un espíritu malo, neumaticón pouron, o sea, neumaticón pouro, o pourón, un espíritu inmundo gobernando su vida. Y ya puede hablar de la palabra, puede predicar, puede enseñar, puede cantar, pero está gobernado. Los encantadores, a Chapín, los fascinan trayendo desgracia. Vamos a ver cómo operan estos espíritus de seducción. Los encantadores, a Chapín, los fascinan trayendo desgracia a su vida a través del ojo maligno o la hipnosis, vascaíno. Vascaíno tiene que ver con embrujar a través de la vista, causar un hechizo a través de la vista, lujuria, hacerlos envidiar. Vascaíno tiene que ver con operar a través del ojo maligno, cometiendo así una herejía. Estos hombres que se han unido con un espíritu pasan a ser gobernados por un espíritu guía. Un espíritu que les habla para ir al baño, un espíritu que les habla para dormir, un espíritu que les habla que tienen que ayunar. Dios habla de ayuno, pero tiene que ser una decisión tuya. Tienes tú que decidir ayunar, porque es una decisión tuya, es voluntad tuya. Nadie te tiene que venir a imponer ayunar. Bíblicamente no hay un texto bíblico que hable que tú tienes que ayunar porque alguien quiere venir a imponértelo. Muchas veces es un espíritu guía al cual le diste cabida y está operando de esa forma en ti. Pasan a ser dominados por el espíritu guía. Al abrir la puerta a las operaciones satánicas se posesiona de él un alegeister, es decir, un ser sensual con constitución psíquica carnal que les envuelve en funciones y necesidades físicas. Un alegeister es un espíritu que logra dominar su mente y logra crear sensualidad en ellos. Entonces, notamos, hermano, que la guerra espiritual no es solamente andar a los cuatro vientos reprendiendo diablos. Es tiempo de caminar en propósito y tiempo de bendición. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y caminar a la luz de la verdad. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espíritu alegeister es un ser sensual con constitución psíquico carnal que les envuelve en funciones y necesidades físicas. Por eso es que hay gente que tienen que andar cambiando de pareja a cada momento porque una sola pareja no les satisface, como la mujer samaritana cambiaba de marido cada tiempo porque necesitaba suplir esa necesidad física. De allí que el poseso pueda practicar la sodomía o el libertinaje sexual. Le da lo mismo si practica la sodomía o el libertinaje sexual y ni cuenta se da, haciendo cosas detestables. Estos magos, Artumín en hebreo, logra hacer que el espíritu retorne cuando ellos quieren. Logran dominar el espíritu. Se vuelven sabios y entendidos, pues se vuelven un Eche Bala Out Op, o sea, dirigen un espíritu adivinador. Cuando la pitonisa Endor invocó al espíritu de Samuel, ella vio que una sombra subía del suelo, Keop, un espíritu familiar. Cuando la persona llega a este grado, le da autoridad de ser un
Es uno que trafica en medio de hechiceros. En hebreo la palabra sería, sería la persona que trafica con espíritus, lo que le llaman trance, medium, sería bueno, nos interesa saber el fondo de esto, más que la raíz el de la letra, más que la semántica, nos interesa saber el fondo de esto. Gente que trafica con espíritus inmundos y que lo dan como algo espiritual, porque ahorita la gente con que digan así dice el Señor, y con que empiecen a hablar 2 o 3 lenguas, ya la gente piensa que está el Espíritu Santo hablando, y muchas veces no es el Espíritu Santo el que está hablando, se están moviendo espíritus aligeister, espíritus sensuales, espíritus de seducción que se están moviendo en mucha gente y que se dan como cierto. Entonces, ya aquí está. Porque ya muchos son abandonados por sus espíritus y tienen que recurrir al trance, pero antes de caer en él buscan y guardan protección, utilizando para estos rituales un salvavidas a manera de ensalvo para la defensa. Lo utilizan los magos blancos para protegerse de la magia negra. Al caer en trance empiezan a lamentar, suspirar, profieren palabras ininteligibles, tonales místicos, hasta hablar y parlotear. Los adivinos, al ser consultados, piden dádivas de adivinación. Utilizan fórmulas sibílicas y ofídicas adivinatorias. La persona que practica la magia es una persona que practica artes ocultas para los cuales utilizan métodos como la velomancia, la lectura de flechas, árboles, varas adivinadoras. En sus altares utilizan figuras como las lamias, que son figuras de rostro de mujer con cuerpo de dragón, que según ellos era la madre de los espíritus pitonizos. Exactamente, espíritus pitonizos. Sus aquelarres tienen como objeto principal del culto a los seirín o a los demonios en forma de cabra, a los machos cabríos. Estos altares están ubicados en la mayoría de las puertas de las ciudades. Utilizan amuletos, fetiches, y con esto voy a terminar por la tarde de hoy. Ya en cualquier momento de la tarde seguimos compartiendo la palabra. Y muchas veces el cristiano se ha vuelto fetichista. El cristiano se ha vuelto muy fetichista. Inventa fetiches para todo. El cristiano se ha vuelto fetichista en muchas cosas. Entonces, este es un tiempo de bendición, un tiempo de gloria de Dios, un tiempo de compartir. Vamos a orar. Hermano Fran, bendiciones para ti. Saludos a la hermana Lali. Y que el Eterno continúe manifestando gloria en tu vida. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por este tiempo de bendición. Padre de la gloria, gracias Señor por tu palabra, por tu presencia y por tu gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.